¿Necesito el seguro? ¿Lo estoy pagando? ¿O necesito otro? ¿Estaré bien asegurado? ¿Y si me pasa esto? Por eso hoy hablaremos de algo muy innovador. La auditoría de tus seguros, ya sean personales o de empresas. Y me da mucho gusto tener aquí al licenciado Manuel Gallardo, ¿sí? Yo lo puedo ver, él no, pero bueno, ¿eh? Hay que romper el hielo, Manuel, perdón, se van a enojar No, conmigo. La primera pregunta es esto, ¿qué quiere decir auditar un seguro? ¿Cómo saber que yo tengo un seguro correcto? la certeza en la póliza de seguro que tú con esfuerzo has contratado. Porque no hay que olvidar que las pólizas de seguros tienen un costo y las personas y las empresas hacen un gran esfuerzo para tener esa protección, y después de que lo inviertes el dinero en ese tipo de instrumentos, ¿qué es lo menos que esperas? Pues que funcionen correctamente en el momento del siniestro. Pero cuando ocurre el siniestro, Isaac, no se pueden mover los términos y condiciones de una póliza. Ya no vas a poder modificarlos o mejorarlos. ¿Cuándo tú vas a saber si tu seguro funciona? Cuando tienes un siniestro. ¿Y por qué antes no te vas a dar cuenta? Porque no lo vas a ejercitar los derechos y obligaciones que tienes en él, no los vas a poner en la mesa de la aseguradora para que atiendan el evento aquel que te ha ocurrido y que necesita ser resarcido o indemnizado. Entonces, no hay forma de que tú sepas si tu póliza funciona hasta que tengas un siniestro. Bueno, si hay forma, si la revisara, si alguien se sentara, hiciera números y la revisara. Es correcto. De ahí viene la necesidad de una auditoría que te genere certeza. Pero estamos en el momento de contratar el seguro. Es correcto. Vamos a... Tú dijiste algo muy importante. Tú no eres experto, eres un usuario Sí. que consume seguros, que compra coberturas, pero tú no eres el experto y entonces te apoyas y generas la confianza que se puede generar en tu propio agente de seguros. Pero, aún y con todo eso, ¿por qué existen los rechazos? ¿Por qué existen las inconformidades con las aseguradoras por parte de los usuarios? Pues porque algo salió mal durante el proceso de contratación y o durante el proceso de reclamación. Hablemos del proceso de contratación. ¿Cómo tú tener certeza de que contrataste la póliza con las coberturas correctas? No hay otra forma más que haciendo una auditoría. ¿Qué pasa en la práctica? Que el agente de seguros te brinda su respaldo, te brinda su orientación, pero no hay que olvidar que en materia de seguros hay aspectos técnicos y aspectos jurídicos muy importantes. Sin esos dos elementos debidamente cuidados, es muy probable que algo al momento del siniestro no salga correctamente. Y por eso se necesita auditar la póliza desde un punto de vista totalmente imparcial, no como asesor ni como intermediario. En la práctica, ¿qué te vas a encontrar? Que un agente de seguros te dice, Isaac, déjame revisar tu póliza para ver qué le encuentro. Pero esa póliza te ayudó a construirla otro agente de seguros. Claro. Entonces tú dices, a ver, mi agente de seguros me ayudó y otro agente de seguros dice que me va a revisar la póliza que me hizo otro agente de Claro, seguros. pero con la finalidad, normalmente cuando otro agente la quiere revisar es para decirte, te lo aseguró mal, yo te lo aseguro mejor. Vamos a pensar que tiene la intención de mejorar tu póliza, pero tampoco hay que dejar de lado que probablemente tenga la intención de que seas tú ahora, de que él sea tu agente de seguros. Claro. ¿Qué es lo que hacemos en Galvo? Nosotros no intermediamos pólizas, no somos agentes de seguros, somos una firma especializada de abogados en reclamaciones de seguros. Eso nos permite poder auditar las pólizas de las empresas y las personas interés. sin ningún interés más que aquel que consiste en que tú tengas las coberturas, las sumas aseguradas, los convenios expresos, los textos que necesitas para tener certeza en caso de un siniestro. Oye, Manuel, dime algo, antes de que nos vayamos en un corte rápido. El seguro, cualquier seguro para tu empresa o para tu familia, ¿es un gasto o es una inversión? Yo estoy convencidísimo, después de 24 años de reclamar seguros, que es una inversión. No tienes un mejor socio que una aseguradora cuando tienes un siniestro. Es el socio más barato que vas a encontrarte en el mundo, porque por una prima, que pueden ser una prima fracción... nos referimos a la prima que pagaste del seguro. Digo, no vayan a malinterpretar, Manuel, luego van a decir aquí que si las primas, no, la familia no, es lo que pagaste por el seguro, sí. Es correcto, ese pago, esa fracción que tú pagas con el esfuerzo de tu empresa, al final, en caso de un siniestro, se ve resarcido en cantidades impresionantes, Isaac. Entonces, no es un gasto, es una protección, es una inversión en una protección. Oye, Manuel,
nos quedamos un poco también con qué hacer cuando hay un siniestro. ¿Qué sucede? ¿Cómo lo tienes que actuar? Normalmente lo típico es marcar al seguro y decirle al seguro, pasó esto, ya sea de auto, ya sea un incendio, ya sea algún daño en la casa. Pero ¿qué te parece si vamos a un corte, ¿sí? Y regresando platicamos de ese proceso que tiene que ver con, primero, con lo que hiciste de análisis antes y con lo que sigue después? Y porque seguramente a más de uno de nuestros amigos querrá saber qué hacer en caso de un siniestro en cualquier situación, ¿no? Amigos, estamos en Mundo Innovación, en Mundo Ejecutivo. Nos acompaña Manuel Gallardo de Galvo. Regresamos ahorita, ¿verdad, Manuel? Claro que sí, Isaac. ¿Cuáles serían para ti las pólizas más importantes que tiene que tener una empresa? Digo, porque pocas lo piensan, ¿no? Mira, una póliza, vamos a hablar de cualquier micro y pequeña y mediana empresa. Sí. Esas empresas generalmente trabajan con recursos donde el propietario o los socios, Sí. en cuanto van teniendo ingresos, los van reinvirtiendo. Entonces su capacidad para afrontar siniestros es muy limitada porque viven prácticamente al día, ya que están enfocadas en un crecimiento constante. ¿Qué ocurre cuando viene un siniestro? Pues necesitas un aliado como es una aseguradora para que pueda indemnizarte los daños que tuviste en edificios, en contenidos y también, muy importante, las pérdidas consecuenciales que se causan por la paralización o el entorpecimiento de esa negociación, de esa empresa. Esos son los seguros o son las coberturas más importantes que yo recomiendo siempre para las Robo pymes. podría ser una muy importante. ¿Existe contra robo, que te roben los empleados o que te roben cibernéticamente? ¿Existe algo de eso? ¿Se puede reclamar? ¿Se pueden manejar? Porque en tu casa sí tienes contrarrobo, coche tienes contrarrobo, en empresa seguramente, pero lo puedes tener, lo puedes manejar. ¿Vale la pena tenerlo independiente o es una póliza global de toda la empresa? Definitivamente son coberturas que existen en el mercado, son coberturas que son de gran apoyo para las empresas, como la de robo de mercancías, robo con violencia, robos en transportes de mercancías. Todas esas coberturas, Isaac, existen, están disponibles y para eso necesitas apoyarte con un agente de seguros que te oriente en cuáles son, en identificar tus necesidades y las coberturas que mejor se adaptan a tus necesidades. Para eso es la importancia de contar con agentes de seguros actualizados y capacitados. Pero volvamos, ¿qué es lo más catastrófico que le puede pasar a una empresa? Un robo de mercancías no pone en riesgo la continuidad de una empresa, pero un incendio catastrófico, sí, un fenómeno hidrometeorológico, un terremoto, claro que la pone en riesgo. Todavía no estamos en septiembre, así que no nos tenemos que preocupar por terremotos, eso no hay problema. Pero sí estamos en la temporada de huracanes, donde es muy importante contar con las coberturas y los convenios expresos que necesitas para las coberturas de huracanes. Pero volvamos a lo que tú dijiste. ¿Por qué la importancia de contar con un seguro? Porque un siniestro catastrófico puede dejar tu empresa fuera del mercado. Cuando tú calculas lo que vas a asegurar, calculas lo que vale, lo que venderías. ¿Qué calculas? Porque seguramente llega la gente y te dice, a ver, tu empresa vale $1,000,000. Te la aseguro por esa cantidad. Tienes que asegurarlo por más, pensando en lo que va a costar reconstruirla. ¿Qué es lo que tú analizas en una empresa? Fíjate, acabas de tocar un tema importantísimo. Ahorita te voy a explicar por qué. La suma asegurada. Cuando tú auditas una póliza, cuando tú contratas una póliza, son básicamente 5 los principales elementos que tú debes de tomar en cuenta. Los bienes cubiertos, los riesgos cubiertos, las sumas aseguradas, los convenios expresos y la legitimación o el interés asegurable. Todo eso debe de revisarse detenidamente con una metodología que hemos establecido nosotros. Obviamente esa metodología nos ha llevado muchos años construirla y pulirla, pero cuando tú analizas esos 5 aspectos de una póliza empresarial para una empresa, el elemento que más dolor de cabeza nos ha generado en las reclamaciones de siniestros históricamente es la suma asegurada, Isaac. Claro. ¿Por qué la suma asegurada? Porque la suma asegurada es la responsabilidad máxima de una aseguradora, no prueba ni el valor ni la existencia de los bienes, sino que simplemente sirve para delimitar cuál es la cantidad más alta que una aseguradora te va a pagar. O sea, si la suma asegurada dice, te voy a pagar
2 millones, puede llover, relampagar y todo, y si tu empresa ya cambió, o ya subió o valía más, no te van a pagar más. No te van a pagar un peso más de 2 millones. Perfecto. Eso es lo más que te van a Probablemente pagar. te van a pagar menos, pero no importa. Bueno, pero lo máximo es eso, esa cantidad. Eso ya es otro tema. Eso ya entramos ahorita a la otra parte. Pero es importante entonces considerar que si vives de la empresa, no nada más es lo que vale la empresa, sino lo que vas a necesitar para vivir durante el tiempo en lo que reconstruyes lo que se haya caído, ¿no? Es correcto, esa es la pérdida consecuencial, pero voy a regresarme un poquito a la suma asegurada. En la práctica, las sumas aseguradas se establecen sin una definición clara de por qué poner esa cantidad. ¿Qué ocurre? Hay una regla en materia de seguros, en el seguro de daños, que es la proporción indemnizable. ¿Qué es la proporción indemnizable, infraseguro o bajo aseguro? La mayoría de las personas o de los empresarios que contratan una póliza no conocen ese concepto, pero ese concepto está en la ley, viene en las pólizas. ¿Y cuál es el efecto de ese concepto, Isaac? Si tu empresa, te voy a hablar de tu edificio, si tu edificio vale 100 pesos, pero tú te aseguraste por 70 pesos, significa que tu edificio vale más que tu suma asegurada. Cuando tú tienes un siniestro en el edificio, la compañía dice, ¿a qué porcentaje estás asegurado, Isaac? Pues si tu edificio vale 100 y te aseguraste por 70, pues estás asegurado al 70%. Claro. Y entonces, ¿cuánto se te dañó de tu edificio, Isaac? Pues se te dañaron 30 pesos. 30 pesos por el 70% son 21 pesos. Y entonces, fíjate todo lo que perdiste. Perdiste 9 pesos en ese siniestro. Ahora imagínate si fueran millones. Perdiste 9 millones o 90 millones. Claro, por no pagarlo, por no haberlo revisado. Por no estar asegurado al 100% y por no haber revisado que correspondieran tus sumas aseguradas con los valores de tus bienes. Ok, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando tienes un siniestro? Dar el aviso de siniestro a la aseguradora. Es muy importante que des el aviso de siniestro en forma oportuna. ¿Qué significa dar un aviso de siniestro, Isaac? Un aviso de siniestro tiene elementos importantes como es qué pasó, cuándo pasó, cómo pasó. Son circunstancias de modo, tiempo y lugar que tienen que ver con el evento que te causó el daño. ¿Qué te causó el daño? Llámese un accidente, una enfermedad, un padecimiento, un incendio, un terremoto, un huracán. Claro. Todo eso es un evento que debe de avisarse a la aseguradora. Oye, porque, te voy a interrumpir 10 segundos. a ver, La mayor duda de todo mundo es, ¿a quién le hablo primero? ¿A la compañía o le hablo a mi ajustador, a mi agente y le digo, oye, me pasó esto, ¿qué digo? eso que tú acabas de mencionar en la práctica es muy, muy común y muy importante. ¿Qué digo? ¿Qué no digo? Fíjate, ¿por qué las personas tienen siempre la duda de qué decir y qué no decir o cómo decirlo? Porque como no conoces, entonces lo primero que vas a hacer es apoyarte en tu intermediario, en tu agente de seguros, pero independientemente de que alguien te asesore en qué decir y qué no decir, la regla es nunca omitas, nunca alteres la información, nunca disimules los hechos que las personas dicen. Es que si digo que yo iba al volante, no me van a pagar. Si digo que iba bajo el alcohol, no me van a pagar. Si digo que el incendio empezó por un cigarro o empezó por un corto, toda esa incertidumbre genera que trates de corregir en tu concepto las cosas que vas a decir. Pero en el momento en que tú alteras, disimulas, falseas los hechos, corres un grave riesgo de que la aseguradora no te vaya a pagar precisamente por disimulación, por falsedad, O sea, por omisiones. Oye, pero es que si le digo esto no me van a pagar. Muchísimas veces ni siquiera van a dejar de pagarte por eso que tú piensas. Pero como no conoces, modificas los Y hechos. entonces si no te pagan por haber falseado las cosas. Es Oye, correcto. está la compañía de seguros, ya estoy atendido por ellos, estoy con mi agente. ¿Por qué se requiere alguien como Galvo? Ok, ¿por qué necesitas un asesor experimentado? Porque todas las pólizas en todos los ramos tienen aspectos fundamentalmente técnicos y jurídicos. El agente de seguros no siempre es un abogado, no siempre es un abogado litigante y entonces no está actualizado en los conceptos jurídicos contractuales y lo que dicen los tribunales judiciales. Entonces, tienes que combinar todos esos conocimientos porque si hablamos de una póliza en el ramo de daños para una empresa, tienes que identificar, cuantificar, reclamar, conciliar y ajustar la pérdida. Y todos esos pasos, todas esas etapas, si no tienes experiencia, es muy probable, Isaac, que cometas errores u omisiones.